Trabajo, construcción de subjetividades. Construcción de subjetividades. Unidad 1, 2, 3, fase 5, evaluación final. Reformulación del rol de la psicología como ciencia social en el proceso de construcción de la subjetividad. Entregado por Dalia Alejandra López Trujillo, Jennifer Andrea Espinosa, James Anderson Garzón, Nelson Javier Ortiz Vargas, Brandon Arley Quintero. Grupo 403039-25. Tutor Alfonso Alberto Angarita. Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Programa de Psicología. Caso de estudio. Un grupo de psicólogos en formación a quienes se les hace entrega de un paciente que, motivado por acontecimientos, decide consultar. El grupo de psicólogos escucha atentamente a un paciente de género masculino de una edad de 21 años, de estrato medio, padres separados, a quienes manifiesta que ha estado mucho tiempo lidiando con su vida de una manera un tanto peculiar a los ojos de terceros. No le gusta sentirse observado, ni tampoco juzgado en su forma de pensar, de hablar y de ver el mundo desde su propia perspectiva. Además, considera que es correcta, sin importar lo que el mundo piense. Siente que puede verlo como arte, tan abstracto y puro que no tiene que interpretarse, sino más bien sentirse. Desearía que las personas lo hicieran sentir único, y menciona que se siente un tonto por venir a consultar su problemática, considerando como una barbarie lo que está haciendo. Considera que su problema está relacionado con la demencia, aunque no considera que sea malo. Quizás es el mundo el que está mal, y por tal motivo no puede encajar en él. Solo quiere ser entendido, que sean escuchadas sus ideas. No quiere ser figura de algo cuando puede ser el fondo entero. Y le gustaría que todos lo entendieran y pensaran como él. Sin embargo, se siente expuesto ante la sociedad, que pareciera tildarle de equivocado, y que parece ir en contra de sus ideales y su pensamiento, el cual define artístico y diferente. Además, siente que con el pasar de los días han aumentado sus gastos. Los artículos, ropa y calzado son su atracción. Quiere ser el primero en adquirir lo que se encuentre en los almacenes. Se siente feliz y al mismo tiempo considera que no eran necesarias tantas compras. Sus problemas económicos han llegado a crear conflictos. Sin embargo, utiliza cualquier estrategia para financiar sus caprichos. Cordial saludo, mi nombre es Dalia Alejandra López Trujillo y les voy a hablar sobre la sociedad como mecanismo influyente en la construcción de sujeto, su identidad, género y demás. La caracterización es una fase descriptiva con fines de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos, actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso. A raíz de esto se facilita la formación de esquemas o símbolos que guían la percepción e interpretación de experiencias y realidad en que vive una persona. El origen de dichos esquemas se apoya en la muy importante dimensión sociocultural, la cual refuerza la formación e identidad de género y la construcción de sujeto con un deseo de aceptación social. Es decir, que por medio de los procesos aprendidos y símbolos establecidos en la sociedad, cada persona va desarrollando su identidad y género, por una parte con lo aprendido en sociedad y por otra parte con su desarrollo espontáneo y basado en propios ideales. Esto nos explica por qué al transcurrir los años la subjetividad se va transformando, pues se debe a que las condiciones sociales van cambiando. La construcción social permite cimentar otras maneras de ver los roles que cada quien cumple dentro de la sociedad y que no necesariamente van ligados a su forma física, sino que se forman a través de experiencias y demás. Y es por ello que, aunque probablemente en épocas anteriores también existieran personas homosexuales, lesbianas o con un deseo transgénero, era algo mucho más secreto, pues la sociedad en ese entonces exigía discreción de acuerdo a sus normas éticas y principios de la época.
con lo que poco a poco, al entrar en la dinámica cambiante, la sociedad empezó a ser más flexible y de hecho continuará así, ya que la construcción de género está directamente relacionada con la concepción de hombre y mujer en un lugar y en un tiempo determinado. Y dichos conceptos se dispersan con cada generación, ya que la subjetividad, es decir, la construcción del yo a partir de las experiencias, es cada vez más diferente. Socialmente, la construcción de identidad, género y sujeto abarca diferentes aspectos como la comunicación entre los demás seres humanos, por lo que se entiende que los sujetos construyen su realidad mediante la relación con su entorno y desarrollo de símbolos. De ahí la importancia de la sociedad en el proceso de construcción de subjetividades que cada persona desarrolla. Esos símbolos se aprenden de la comunicación y relación con el ambiente, por lo que no son heredados sino aprendidos. Y a partir de ellos y de la dinámica social establecida en el momento, junto con el desarrollo espontáneo, el ser logra la construcción de su yo a partir de un cúmulo de subjetividades provenientes en gran parte de la sociedad y por otra de su instinto propio. El hombre por naturaleza es un ser social y su primer vínculo con la realidad es con la familia. Desde allí va obteniendo una serie de información a través de la experimentación, se va condicionando y asimismo le va generando sus subjetividades de acuerdo a su devenir sociohistórico. Asimismo pues va generando sus expectativas, sus intereses y sus propuestas, sus propósitos individuales para su desarrollo dentro del contexto social y asimismo pues poder cumplir sus proyectos vitales. Entonces, desde esta parte fundamental del hogar, de la familia, asimismo también genera una contribución significativa hacia la sociedad. Por tal motivo elegí este tema y es muy importante de que la familia es el centro de formación y es la escuela, porque para eso es la parte fundamental también de la sociedad. Desde allí podemos observar una gran variable y lo que nos generaría una buena calidad de vida y bienestar común. Cordial saludo, mi nombre es Nelson Javier Ortiz Vargas, estudiante de Psicología. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la teoría humanista, en el desarrollo del autoconcepto, en la construcción de la subjetividad. Quiero darle la importancia en este caso al rol que desempeña el psicólogo en la construcción de la subjetividad, en la cual se ve al individuo que vive, siente y cambia con el pasar del tiempo. Este individuo es un ser autónomo que crea sus propias ideas y que hace parte de una comunidad, teniendo en cuenta en este caso que esta misma sociedad, tanto social como cultural o histórica, ha venido cambiando lo que somos o lo que creemos ser. Y esto se traduce a los cambios físicos que a nivel social pueden llegar a ser significativos en la calidad de vida del sujeto. Por ello también podemos ver la ansiedad, el gusto por el consumo. En este caso, como lo podemos ver, las personas entre más consumen son aquellas que mejor se posicionan. Gracias. Desde el nacimiento, el sujeto va creando una individualidad en donde se representan sus puntos de vista, pensamientos, emociones, perspectivas e identidad personal. Es por ello que todas estas características dichas anteriormente son procesos que se abarcan y se aprenden de forma empírica, experiencia, observación de los hechos de su contexto. Principalmente, el primer ciclo en donde el niño se desenvuelve y crea vínculos fuertes es con su familia. De ellos se aprenden los valores, hábitos y refuerzo de los comportamientos humanos para la creación de una buena relación interpersonal con la sociedad. Seguidamente, entra en un entorno completamente diferente a su familia, que es el educativo. En aquel cumple con factores protectores y de adaptación para la buena creación de procesos sociales y de convivencia. Este proceso de adaptación se debe a que el infante debe afrontar diversas perspectivas y personalidades de sus otros compañeros, vinculados al género, raza, cultura, clase social e inteligencia, que pueden ser eficaces o nocivos en los nexos colectivos.
Es por ello que todos estos componentes cumplen un factor relevante dentro de la construcción de subjetividades, porque en ese momento, primeramente, donde el niño aprende de su entorno educativo, empieza a crear comportamientos, conductas, actitudes, responsabilidades sociales, desarrollos sostenibles, habilidades que son de gran influencia en su identidad. Buen día, mi nombre es Brandon Quintero, estudiante de Psicología de cuarto semestre. Definiendo lo que es subjetividad, la construcción de la misma se basa en que el sujeto se encarga de crearla a partir de sus experiencias, vivencias y otros factores que obtiene del medio, además de crearse concepciones de carácter cultural, generando así estructuras de comportamiento social, las cuales son históricas en el sentido de ser productos sociales. Lo que se define como el sujeto necesariamente tiene que interactuar con su entorno para dar así la construcción de su criterio y subjetividad que se define por su medio ambiente. Desde un rol psicológico, nuestro deber es aportar al buen desarrollo de las subjetividades a aquellos que consideran o bien tienen un mal desarrollo de la misma, generando así una exclusión personal, lo que se refiere al no encaje en el entorno social. De igual forma, denota su estilo de vida de acuerdo a lo que aportan los demás, un concepto del percibir, sentir, pensar, al construir su identidad con el fin de vincularse en la interacción del universo simbólico-cultural. Buen día, mi nombre es Brandon Quintero, soy estudiante de Psicología de cuarto semestre en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Me encuentro en el desarrollo de una entrevista para el curso Construcción de Subjetividades número 25 a cargo del tutor Alfonso Angarita. Me encuentro con el señor Sebastián Quintana. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Brandon. Bien, gracias. Hoy vamos a hacer una encuesta acerca de la construcción de la subjetividad, teniendo en cuenta que la construcción del sujeto se da mediante las vivencias y experiencias que obtiene del entorno, y que la subjetividad es cuando el sujeto crea su propia realidad o criterio frente al objeto que ve y comprende la experiencia de la persona. Dicho esto, empezando con la primera pregunta, señor Quintana, para usted, ¿qué es sujeto, qué es subjetividad y cómo la relaciona con la interacción social y la identidad? Bueno, inicialmente pues indicar que el sujeto pues es el individuo como tal, es el ser humano. La subjetividad es la forma como ese individuo piensa, cómo ha venido creciendo a través del conocimiento y sus vivencias. Con relación a su identidad, pues obviamente a través precisamente de esas vivencias y todo lo que ha conocido le va aportando para que genere su propia identidad, su manera única de pensar. Bien, ya con la segunda pregunta, ¿cómo cree usted que se construye esa subjetividad? ¿Cree usted que se construye mediante la interacción con el ambiente? Necesariamente se debe construir así. El ser humano debe ser sociable por naturaleza. El individuo debe salir a diferentes escenarios para empezar a construir a través del conocimiento, de vivencias, todo ese pensamiento que le permite, digamos, generar su subjetividad. Lo que vive a diario le permite crear un pensamiento. Él va creando ideas, va creando conocimiento de conceptos que le permiten generar su subjetividad. En cuanto a la subjetividad personal, ¿cree usted que la personalidad influye en el desarrollo de la misma? La personalidad, digamos, posterior a todas las vivencias que ha tenido en los diferentes escenarios, podríamos citar un ejemplo de la personalidad es la disciplina. El individuo puede adquirir ese conocimiento en todos los escenarios que ha vivido, que lo interactúa de tal manera que lo conserva como personalidad, ¿sí? Es algo ya innato para él y le va a servir durante todo el desarrollo de su vida. Bien, acorde a lo que usted dice acerca de la personalidad, ¿cree usted que los medios masivos influyen en la creación de su propia subjetividad? Hablando del siglo XXI, efectivamente podemos observar que se ha generado una constante, teniendo en cuenta que existen diferentes redes sociales, páginas de internet que le permiten socializar no solamente a nivel aquí en Colombia, sino con otros países. Se ha generado una constante de diferentes culturas,
no es necesario mencionarlas obviamente, pero eso le permite, digamos, con tanta información que hay, generar diferentes, no solamente personalidades, sino diferentes subjetividades, diferentes formas de pensar. Esas subjetividades le permiten generar diferentes núcleos de sujetos. Podríamos dar un ejemplo, son aquellas personas que les gusta, por ejemplo, el rock. Entonces, esos medios de comunicación, esas redes sociales les va a permitir en un estándar de espacio unirlo de tal manera que ellos puedan identificarse en sí mismos. Entonces, obviamente, las redes sociales sí, digamos, infieren en la subjetividad. Bien, ya que usted menciona acerca de la cultura, ¿considera usted que basándonos en la historia del país existe algún esquema el cual se da generación por generación creando una subjetividad diferente a la anterior? Muy interesante la pregunta, teniendo en cuenta el contexto del país. En este momento que estamos viviendo lo que se conoce como el posconflicto, donde grupos guerrilleros han venido generando un acercamiento con el gobierno nacional, lo que permite que mi generación vivió un contexto del término de terrorismo y de conflicto armado a nivel del país muy diferente a lo que hoy viví la generación que viene posterior, que cuando empiecen a hablar de esto solamente va a ser historia para ellos, porque no tuvieron que vivirla, sino que van a tener un conocimiento, una subjetividad muy diferente a los que la vivieron. Entonces, obviamente sí, el contexto del país en ese momento va a ser muy diferente a lo que va a ser en unos años posteriores, y el conocimiento de eso los va a hacer pensar de una manera diferente, les va a hacer ver la realidad del país de una manera diferente. Y obviamente pues también influye mucho todo el proceso político, social, religioso y económico que tenga el país en ese momento. Bien, muchísimas gracias por su tiempo, señor Quintana, gracias por sus respuestas. Esto ha sido todo en la entrevista del curso de Construcción de Subjetividades. Posteriormente esto será subido al trabajo colectivo. Muchísimas gracias. Conclusiones. La familia cumple un rol fundamental y esencial en la formación individual del sujeto, ya que estimula continuamente su desarrollo evolutivo desde la etapa de la infancia hasta la adultez, enriqueciéndolo de conocimientos significativos que encaminará sus deseos y expectativas personales a partir de las experimentaciones y el condicionamiento a eventualidades que forman el comportamiento y la subjetividad y su posición ante el contexto en el que se desenvuelve. La sociedad posee una dinámica cambiante y por ello la subjetividad de cada sujeto cambia de generación en generación. Una parte de la construcción de subjetividades es altamente influenciada por la sociedad y los símbolos que se aprenden, y otra por ideas propias y espontáneas. Todo ello contribuye en la identidad, género y subjetividad que cada ser interioriza y apropia para sí mismo por medio de la caracterización.